Bueno, vamos a empezar la clase de esta semana con primero de la ESO. Siguiendo hablando de polígonos, en la última clase estuve hablando concretamente de triángulos, propiedades básicas que debían de cumplir todos los triángulos, muy sencillitas. Y hoy voy a hablar de algo interesante, que es el concepto de diagonal de un polígono. Yo sé que el concepto de diagonal os suena, ¿eh? Pero vamos a generalizar un poquito ese concepto para cualquier tipo de polígono. Mirad, cuando nosotros hablamos de diagonal de un polígono, nosotros simplemente hablamos de un segmento que une dos vértices y lo más importante es lo siguiente que voy a poner ahora, que no sean consecutivos. ¿Por qué? Porque si son consecutivos son un lado del polígono. Entonces, una diagonal de un polígono se define formalmente como un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Repito, porque si fueran consecutivos sería un lado. Imaginaros que, por ejemplo, yo dibujo ese polígono, ese cuadrilátero, ¿no? Con estos cuatro vértices. Si yo quiero, por ejemplo, calcular una diagonal, dibujar una diagonal, pues yo tengo que unir, por ejemplo, este vértice con uno que no sea consecutivo, es decir, este no valdría y ese tampoco valdría. Únicamente me quedaría unir ese vértice con este de aquí, ¿vale? Eso sería una diagonal. Si yo quiero, por ejemplo, trazar otra diagonal a partir de este vértice, pues este vértice y este vértice ahora serían los que no valen, porque serían consecutivos y formarían lados con él. El único que vale es evidentemente este, por lo tanto, diagonal, pues sería esa. Si os fijáis en ese cuadrilátero, esas dos diagonales son las dos únicas diagonales que existen en ese cuadrilátero. Solo puedo dibujar, fijaros, si lo pensáis en un cuadrilátero, pues solo puedo dibujar esas dos diagonales. Imaginaros que dibujo un pentágono. No tiene por qué ser regular, ¿eh? Estos son los 5 vértices. Imaginaros que yo quiero dibujar una diagonal a partir de este vértice. ¿Qué dos vértices descarto? Inmediatamente este y este descartados. Porque si uno este vértice con este o con este, serían lados. Diagonales, pues por ejemplo sería... Una sería esa y otra sería esa. He dibujado dos diagonales a partir de este vértice. ¿De acuerdo? Imaginaros que yo quiero dibujar diagonales a partir de este vértice. Evidentemente, este y este estarían descartados. ¿Cuáles serían las dos diagonales a partir de este vértice? Pues esta y esa. Si yo quiero dibujar todas las diagonales a partir de este vértice, pues fijaros que este vértice y este vértice estarían descartados. Este ya está dibujada, esta diagonal. Solo me quedaría dibujar esta de aquí. Fijaros que si yo ahora quiero dibujar diagonal a partir de este vértice, ya estarían todas dibujadas. Este vértice y este vértice están descartados y ya he dibujado las que unen este vértice con estos dos. Y lo mismo para este vértice. Si yo quiero dibujar las diagonales a partir de este vértice, este y este estarían descartados y solo tendría que unir este vértice con estos dos, que ya están dibujadas. Es decir, todas estas serían las diagonales de ese pentágono. O sea, nosotros podemos plantearnos a partir de todos los vértices dibujar todas sus diagonales posibles y eso sería el conjunto de todas las diagonales de un polígono. Dibujar diagonales es fácil. Ahora, una cosa que cuando explico esto me pregunta mucho la gente, los alumnos, me dicen, profesor, pero yo el concepto de diagonal lo entiendo muy bien, pero no entiendo bien que una diagonal pueda salirse por fuera. Porque vosotros, cuando dibujéis diagonales, pues soléis verlas como lo he dibujado yo aquí, como segmentos que están dentro del polígono. Pero pensad que cuando yo dibujo, por ejemplo, un polígono que es cóncavo, la cosa cambia enormemente. Imaginaros ese polígono. Esto es un pentágono, ¿vale? Ese pentágono es cóncavo, ya lo hemos visto en clase. Imaginaros que yo os digo que dibujéis las diagonales respecto de este vértice. Pues evidentemente, este vértice y este vértice, que son los consecutivos, estarían descartados. ¿Qué tendría que hacer? Unir este vértice con este de aquí y fijaros que esto que estoy dibujando aquí, que lo he dibujado en trazo discontinuo para que lo veáis mejor, eso es una diagonal de ese polígono. Pero claro, esta diagonal está por fuera, no está por dentro como aquí. Todas las diagonales de un polígono no tienen por qué estar por dentro.
Si el polígono es cóncavo, alguna diagonal quedará por fuera. Si el polígono es convexo, todas las diagonales estarán por dentro del polígono. Pero si el polígono es cóncavo, no. La otra diagonal sería esa. ¿Vale? O sea, que en los polígonos cóncavos, las diagonales, por supuestísimo, pueden estar por fuera del polígono. O una parte por fuera del polígono. No tienen por qué quedar plenamente en su interior. Este concepto es muy importante y automáticamente a raíz de este concepto surge una pregunta que es, lo voy a escribir con este otro que parece que escribe mejor. La pregunta que surge es, ¿cuántas diagonales puedo dibujar en un polígono? ¿Cuántas diagonales tiene un polígono? Hombre, uno rápidamente piensa, lógicamente, que cuanto más lados, más vértices tenga un polígono, más diagonales tendrá. Eso es evidente. Por ejemplo, imaginaros un triángulo. Si yo dibujo un triángulo, por cierto, un triángulo siempre es convexo, ¿eh? Que el otro día algún alumno me lo preguntó, un triángulo siempre es convexo. Nunca se puede dibujar un triángulo cóncavo. La suma de los triángulos tiene que dar 180. No puede existir un ángulo interior que sea más grande que 180. Cuando vosotros dibujáis un triángulo y os planteáis dibujar todas sus diagonales, ¿cuántas podéis dibujar? Pues en el fondo ninguna, ¿no? Porque como para cualquier vértice los otros dos son los consecutivos, pues no, un triángulo no tiene diagonales. Tiene 0 diagonales, ¿no? Si dibujáis un cuadrilátero, ya os he comentado un poco antes, que un cuadrilátero va a tener 2. Solo tiene 2 diagonales. ¿Vale? Si os dibujáis un pentágono, como he hecho yo antes, ya hemos visto antes que un pentágono, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros, un triángulo, ninguna. Un cuadrilátero, 2. Un pentágono, 5. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, que evidentemente ya sabemos que cuanto más lados, más vértices y más diagonales, si hay alguna relación que me pueda mirar, alguna expresión que me pueda mirar el número de diagonales que tenga un polígono si conozco los lados que tiene. Si la hay, es fácil de sacarla, de deducirla, vuestro libro la dice directamente, y lo que os dice vuestro libro es que la relación que hay entre el número de lados de un polígono y sus diagonales es esta que os voy a poner aquí. Lo que nos dice vuestro libro es que si n es el número de lados de un polígono y yo quiero sacar el número de diagonales que puedo formar en ese polígono, lo único que tengo que hacer es multiplicar el número de lados por el número de lados menos 3 veces y dividir el resultado entre 2. Esa expresión que aparece en vuestro libro es la expresión que nos da el número de diagonales que puedo dibujar en un polígono a partir de sus lados. Repito, n es el número de lados. Multiplico el número de lados por 3 unidades menos que ese número de lados y el resultado lo divido entre 2. Fijaros cómo la cosa sale bien. Si hacéis una pequeña tabla que relacione el número de lados con el número de diagonales, verás cómo esta expresión funciona muy bien. 3 lados. Un triángulo. ¿Qué pasa si sustituimos la n por 3? Fijaros que aquí al sustituir la n por 3 daría 3 menos 3, 0. 0 por 3, 0, entre 2, 0. ¿Veis cómo da 0? Fijaros qué ocurre cuando yo sustituyo la n por 4. Un cuadrilátero. 4 menos 3 es 1. 1 por 4 es 4 y 4 dividido entre 2 da 2 diagonales. Si sustituimos la n por 5, vamos a comprobar que funciona también bien. 5 menos 3 es 2, 2 por 5 lados es 10 y 10 entre 2 son 5 diagonales. Si yo quiero saber directamente las diagonales que tiene un hexágono sin tener que dibujarlas, pues solamente tengo que sustituir la n por 6, perdón. 6 menos 3 es 3, 3 por 6 son 18 y 18 entre 2 da 9. Un hexágono tiene 9 diagonales. Podemos dibujarlas.
Vamos a pensarlo y a dibujarla. Es fácil. Mirad. Si yo dibujo un hexágono, no tiene por qué ser regular, ¿eh? Vamos a dibujar sus 9 diagonales. Venga, a partir de este vértice. 1, 2 y 3. Vértices no consecutivos. A partir de este vértice. 4, 5 y 6. A partir de este vértice. 7 y 8. A partir de este vértice, solo me queda una. 9. Ya están dibujadas todas las diagonales de ese hexágono. O sea, esta expresión, repito, n por n menos 3 entre 2 nos da el número de diagonales que puedo dibujar en un polígono si conozco n, que es el número de lados del mismo. Es una expresión pues bastante interesante y que se utiliza pues con bastante frecuencia. Esa es la primera parte de la clase de hoy. Y la segunda parte de la clase de hoy es la parte en la que quiero hablaros de lo que se llama triangular un polígono. Triangulación de un polígono. Vamos a ponerlo aquí. Vale, ¿qué es triangular un polígono? Pues muy fácil. Triangular un polígono es dividir su interior en triángulos que sean, como nosotros decimos, disjuntos, que solo se corten en un segmento, que solo tengan como parte de intersección, parte de corte, un segmento común. Me explico. Imaginaros que yo tengo este polígono y yo quiero triangularlo. Pues triangularlo es dividir su parte interior en triangulitos de manera que uno no se solape sobre otro, solamente se corten en un lado que tengan en común. Por ejemplo, imaginaros que yo cojo esta región interior y la parto en este triángulo, llamémosle triángulo 1, este triángulo llamémosle 2 y este resto de triángulos llamémosle 3. He partido el polígono en 3 triángulos que son disjuntos, como decimos nosotros, que solo se cortan en el lado que comparten en común. El 2 y el 3 comparten solo este lado y el 1 y el 2 comparten solo este. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero triangular, por ejemplo, este pentágono. Pues, por ejemplo, podría coger y partir ese pentágono en un triángulo y, por ejemplo, 2 triángulos y 3 triángulos. ¿Vale? ¿Veis cómo he triangulado ese polígono? Triangular un polígono es fácil. Es coger su región interior y partirla en triangulitos, de manera que solo se corten, 2 consecutivos solo se corten en un lado en común. Eso es la triangulación. Mirad, cuando el polígono es convexo, hay una forma muy fácil de triangularlo. Si yo tengo un polígono convexo, la triangulación de un polígono es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es trazar todas las diagonales a partir de un vértice. A partir del mismo vértice. Me explico y lo vais a entender perfectamente. Imaginaros que yo tengo un cuadrilátero. Por ejemplo, es convexo, todos veis que es convexo. Si yo quiero triangular ese polígono, lo único que tengo que hacer es elegir el vértice que me dé la gana, el que quiera, por ejemplo este, y dibujar todas las diagonales a partir de ese vértice. La única diagonal que puedo dibujar es esta. ¿Veis que lo he triangulado? Aquí tendría el triángulo 1 y aquí el triángulo 2 en su interior. Si tengo un pentágono convexo y quiero triangularlo, hacemos el mismo procedimiento. Me cojo un vértice y a partir de ese vértice trazo sus diagonales. Mirad, esta sería una y esta sería la otra. ¿Veis cómo automáticamente el polígono lo he triangulado? Un triángulo, 2 triángulos y 3 triángulos. Triangular un polígono convexo es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es coger y trazar las diagonales contadas a partir del mismo vértice. Claro, si el polígono es cóncavo, no se puede hacer así. Pensadlo. Mirad, si yo cojo un polígono que sea cóncavo, imaginaros que cojo este. Imaginaros que yo cojo este polígono. ¿Veis que es cóncavo, no? ¿Veis como si yo, por ejemplo, selecciono este vértice y trazo las diagonales a partir del vértice? Esta sería una.
y esa sería la otra. ¿Veis cómo no lo triangulo? Para triangular este polígono, pues tengo que fijarme en él e intentar ver cómo voy a dividir su región interior en triángulos que sean disjuntos. Muy fácil. Me cojo este vértice y lo uno con este a través de una diagonal. ¿Veis cómo lo he triangulado? Este sería un triángulo y este sería el otro. ¿Vale? Entonces, triangular un polígono es convexo. Si es convexo es muy fácil. Si es cóncavo, un poco más complicado. Incluso, en realidad, para triangularlo podría hacerlo así también, ¿no? Mejor así, ¿no? Porque esto y esto no va, este lado no es la prolongación de este, mejor así. Pero cuando el polígono es cóncavo, ya tengo que fijarme cómo puedo triangularlo. Imaginaros que yo os pido que me trianguléis ese polígono que es cóncavo. ¿Cómo podríamos triangular ese polígono cóncavo? Imaginaros, pues voy a coger primero ese triángulo 1. Ahora me cojo, por ejemplo, este triángulo 2. ¿Lo veis? Ahora me cojo este triángulo 3. Ahora me cojo este triángulo 4. Ahora me cojo este triángulo 5 y el 6 sale solo. ¿Veis cómo lo triangulo? Es decir, un polígono cóncavo triangularlo, pues también es fácil, pero no es la misma regla, digamos así, la de los convexos, donde dice, oye, para triangular un convexo simplemente te coges un vértice y trazas todas las diagonales a partir del mismo. Lo importante que quiero que penséis es si hay alguna relación entre el número de triángulos que salen dentro de la triangulación de un polígono y su número de lados. Porque mirad, si yo tengo un cuadrilátero, ese que es convexo, lo triangulo muy fácil, cojo y trazo a partir de este vértice una diagonal. Ya tengo dos triángulos, ¿vale? Imaginaros que el polígono del cuadrilátero fuera cóncavo. A ver si me sale bien. Más o menos, ¿lo veis, no? Veis que sea un cuadrilátero cóncavo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para triangularlo? Pues, por ejemplo, muy fácil, solo con hacer esto ya está triangulado. 1 y 2. ¿Veis que tanto si es cóncavo o convexo o cóncavo, me salen en la triangulación dos triangulitos por dentro? Parece ser que va a haber una relación entre el número de lados que tiene el polígono, me da igual si es cóncavo o convexo, y el número de triangulitos que salen en su interior al triangularlo. Efectivamente, si yo me pongo a hacer una tabla y quiero relacionar esos dos datos, pues fijaros lo que pasa. Vamos a relacionar el número de lados que tenga un polígono con el número de triángulos que salgan en su triangulación. Y mirad lo que pasa. Hemos dicho que si tiene 4 lados, a un cuadrilátero me salen 2 triángulos. ¿Cuántos creéis que van a salir si tiene 5 lados, si tengo un pentágono? Pensadlo. Si yo tengo un pentágono, me da igual si es cóncavo o convexo, ¿eh? Y yo lo quiero triangular, por ejemplo, a partir de este vértice, este sería una diagonal y esta sería la otra. ¿Veis cuántos salen? 1, 2 y 3 triángulos. Si tiene 5 lados, salen 3 triángulos en su triangulación. ¿Y si tiene 6 lados? ¿Cuántos creéis que van a salir? Pues van a salir 4 triángulos. ¿Y si tiene 7 lados? Es un heptágono. Pues van a salir 5. Fijaros qué relación hay entre los lados y los triángulos que salen en la triangulación. Rápidamente la veis, ¿no? El número de triángulos de la triangulación es el número de lados menos 2. Esa relación es muy importante. El número de triángulos que salen en la triangulación es siempre, si n es el número de lados menos 2. Siempre el número de triángulos que salen en la triangulación de un polígono es 2 unidades menos que su número total de lados. Importante conclusión. ¿Por qué? Porque fijaros qué cosa tan curiosa. Yo puedo saber perfectamente lo que vale la suma de todos los ángulos interiores de un polígono a partir de este hecho. Y vais a entenderlo perfectamente. ¿Por qué? Imaginaros que yo dibujo un cuadrilátero. Ese cuadrilátero tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos interiores, ¿no? ¿Veis los 4 ángulos interiores? Sí. Imaginaros que lo triangulo. Venga, voy a triangularlo. Por ejemplo, voy a trazar esa diagonal. ¿Veis los 2 triángulos que han salido, no? 1 y 2. ¿A que la suma de los triángulos de un triángulo siempre es 180 que vimos el otro día?
Entonces, si yo quiero calcular la suma de este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, la suma de esos 4 ángulos, lo único que tengo que hacer es que como cada triángulo, la suma de todos sus ángulos es 180, pues 180 grados que miden estos 3 y 180 grados que miden estos 3 hacen un total de 360 grados. Es decir, si conozco el número de triángulos que tiene la triangulación del polígono, voy a conocer la suma de todos los lados, porque como la suma de los triángulos de un triángulo siempre es 180, lo único que voy a tener que hacer, ¿qué es? Pues multiplicar los 180 grados que mide la suma de los triángulos de un triángulo por el número de triángulos que me salga en la triangulación. ¿Me explico? Me explico. Imaginaros que tengo un pentágono. Repito, me da igual la forma que tenga el polígono, ¿eh? Si es cóncavo, convexo, un pentágono. Y yo digo, oye, quiero saber lo que mide este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo juntos, la suma de esos 5 ángulos. No cada ángulo por separado, sino la suma de los 5. Yo cada ángulo por separado no sé lo que vale, pero puedo saber lo que valen los 5 en total cuando los sumo. ¿Por qué? Porque cuando yo triangulo el polígono, pensadlo, cuando yo lo triangulo, yo ya sé que me salen 3 triángulos, ¿no? Entonces, si yo cojo como la suma de los ángulos de un triángulo es 180, 180, 180 y 180 de los 3 ángulos de cada uno de los triángulos, me daría la suma de los 5 ángulos del pentágono. Es decir, solo tendría que coger los 180 grados que mide la suma de los ángulos de cada triángulo por los 3 triángulos que me ha salido en la triangulación. 540 grados. Acabo de llegar a una conclusión muy importante. En cualquier pentágono que dibuje, al sumar los 5 ángulos siempre me da 540 grados. Puedo hacer, por tanto, y ya termino con este vídeo, una tabla donde ponga el tipo de polígono que tengo, lo voy a poner aquí, el tipo de polígono, y lo que vale la suma de todos sus ángulos interiores. Mira. ¿Qué pasa si tengo 3 lados? Si tengo un triángulo, eso ya lo sé, ¿no? Yo ya sé que la suma de los triángulos de un triángulo es 180 grados siempre, ¿no? Si tengo 4, hemos dicho que son 360 grados, ¿no? Porque me salen 2 triángulos por 180, 360. Si tengo un pentágono, pues ya hemos dicho que como tengo un pentágono, al triangularlo salen 3 triángulos, y si multiplico 3 triángulos por 180 de la suma de los triángulos de cada triángulo, sale 540. ¿Y si tengo un hexágono? ¿Y si tengo 6 lados en mi hexágono? ¿Cuánto vale la suma de los 6 ángulos del hexágono? ¿Qué tengo que hacer? Primero saber cuántos triángulos salen en la triangulación. Yo ya sé que son 6 menos 2, ¿no? Salen 4, ¿no? Y si multiplico 6 menos 2 por 180... sale 720. Esa sería la suma de los 6 ángulos de un hexágono regular. ¿Y si pongo 7? ¿Y si pongo un hectágono? ¿Qué tengo que hacer en el hectágono para saber la suma de sus 7 ángulos interiores? Pues como tengo un hectágono, ¿cuántos triángulos me salen en su interior? Pues 5, el resultado de restar 7 menos 2. Y si yo cojo 7 menos 2 y lo multiplico por 180, ¿qué es lo que vale la suma de los ángulos de un triángulo? Pues tendría que hacer 5 por 180, salen 900 grados. ¿Y si tengo un polígono de 12 lados? Un dodecágono. ¿Cómo podríamos calcular la suma de todos los ángulos de un dodecágono? Pues simplemente cojo 12, le quito 2, 10 y multiplico por 180, es decir, 1800 grados. En general, la suma de los ángulos de un polígono se obtiene cogiendo el número de lados, quitándole 2, que son los triángulos que me salen en la triangulación, y multiplicando el resultado por 180. Esa expresión es muy, muy conocida, muy útil, la vamos a utilizar bastante en primero y en segundo. El año que viene en segundo la vais a utilizar con mucha frecuencia en geometría. Es la expresión que me da para cualquier polígono la suma de todos sus ángulos interiores. Y me da igual el tipo de polígono que sea, la forma que tenga. Lo importante para saber la suma de los ángulos de un polígono es saber el número de lados que tiene. Y siempre se obtiene cogiendo el número de lados, quitándole 2 unidades y multiplicando el resultado por 180 grados. Bueno, pues esta es la explicación de hoy. A partir de mañana pues dejaré una tarea relacionada con esta explicación de vuestro libro. Esto viene en vuestro libro, todo esto, Y bueno, espero haberos ayudado y bueno, ya va quedando menos para el desconfinamiento.
¿Mm? Venga, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Venga, gracias.